Señores, la vaca puso a llorar a media comunidad de Genshin Impact. Y eso que todavía no ha salido nada oficial, ni siquiera el Dream Marketing. Imaginar cuando esta vaca, por lo que sea, resulta que puede hacer más daño que Raiden o que Clorinde y que es el power creep de los DPS Electro. Ya que en su momento también la comunidad de Genshin lloró porque en el lore Neuvillette era más fuerte que Raiden. Y sí, señores, hubo chillidos y gritos fuertes. Damas y caballeros, es un tema ya bastante delicado que toqué en otro vídeo anterior, pero se está pasando ya la cosa de la línea de la realidad. La verdad que gente que tengáis ya más de cierta edad os parecerá bastante absurdo todo lo que está pasando con Genshin y el odio de la gente. Pero hoy vamos a ver el kit del personaje que ha causado todo esto. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico o lo que estáis haciendo mientras veis el vídeo. Cuidado con ciertas cosas que hacéis mientras veis el vídeo. Bienvenidos e invitados a los directos y vamos con el kit de Varesa. De la vaquita, Electro, Asentones, Descendentes. Pues bien, lo primero, ellas tiene ataque base de 340, es alto. Lo que pasa que recordemos que si lo comparamos con Gaming, que es la referencia de Descendentes actual, Gaming hace vaporizados y ahora con Citlali derretidos que pueden dar un por 2 a su daño total. Y esto lo explico porque hay que entender que Varesa, al ser Electro, puede hacer aggravates, es decir, no llega a ser un daño ni de lejos a llegar a ser un por 2 como un derretido, o se puede jugar también variantes o de sobrecarga con muchos bufos o de mono electro con Xilonen, Xianjun y Yansan, que es un mono electro pero de Varesa. Sería como un hipercarry de Raiden pero con los nuevos personajes de Natlan y Xianjun. ¿Esto qué significa? Que hay que tener en cuenta que entonces sus escalados deberían, para acercarse a Gaming, pues literalmente ser en muchos aspectos casi el doble de los escalados que Gaming. Y esto, hasta que no salga el personaje, tranquilos, que lo tomaremos con mucha calma. Os diré mi opinión al final de este vídeo, pero todo puede cambiar antes de que salga el personaje. Es decir, parece fuerte, pero cuidado, porque puede haber muchos factores. Entonces, escala con probabilidad crítica. Y esto es bueno porque Varesa podría activar el set de obsidiana con 40 más de probabilidad y 15 daño infligido, pero está el nuevo set de la 5.5 que da daño de descendentes hasta un 100% de daño en descendentes. Es un set rotísimo para ella, para Gaming, para Xiao y para cualquier otra cosa meme que quieras jugar en descendentes. Y esto ya más o menos empieza a ayudar a equilibrarla. Ahora, su ataque normal, descendente, cargado y tal, hay mucho texto y un estado llamado Fiery Passion, que seguramente lo habéis leído mucho en los kits, pero como es complejo y requiere una rotación un poco larga de explicar, simplemente debo explicaros que este estado de Fiery Passion hace que hagas más daño en general y combina con un talento que también te va a dar más daño en descendentes, entre un 25 y un 50% de daño en descendentes, y que tiene que ver con los puntos de noctambulismo. Porque todos los personajes de Natlan, como Kinicho Moalani, te ponen un texto infinito de que los puntos, de que arriba, de que abajo, y luego al final son muy fáciles de utilizar. Pues Varesa es igual. Varesa es muy fácil de utilizar, pero tiene un texto increíble. Ahora, habilidad elemental. Esto es muy interesante. La habilidad elemental es, para que me entendáis, parecida a la habilidad elemental de Xilonen. Haces como un dash que atraviesa al enemigo y ahí ya le generas las partículas y activas los efectos de tu elemental. Esta elemental tiene 9 segundos de cooldown y tiene 2 cargas, con lo cual si te pasas en el campo unos 15 segundos, que es lo que vas a estar en campo como Xiao 15 segundos, te va a dar tiempo a tirar 3 elementales. 2 por las cargas que ya tienes en la primera rotación de base y una porque a los 9 segundos vuelves a tener otra vez el cooldown. Pero es que además, cuando tiras una de las instancias de la ulti, reseteas el cooldown de tu elemental. Entonces, ¿tirarás todo el rato la habilidad elemental? Pues sí y no. Una media de unas 3-4 veces por rotación, en una mini rotación que se va a repetir de unos 4-5 segundos, que vas a repetir unas 3-4 veces. Ahora lo explico, parece muy complejo, pero al final es muy fácil. Y luego, la habilidad elemental te pone en estado de noctambulismo y la barra de noctambulismo va llenándose y vaciándose todo el rato. No es como Moalani, que al vaciarse acabas. Esto ha sonado muy raro y más con la vaca que da leche.
No es como Kinich, que cuando llenas la barra tiras el bolazo y luego vuelve a vaciarse y luego la llenas. Es una barra que cada vez que metes un descendente fuerte con ciertas pasivas activas, se desaparece. Pero al meter otra vez un descendente ganas la mitad de la barra y al meter la elemental también ganas puntos, etcétera, ¿no? Es como subir y bajar y mucho texto, ¿no? ¿Qué tiene de bueno esta habilidad elemental? Que activa que tu primer ataque normal te habilite directamente un cargado y ese cargado te habilita directamente un salto y ese salto te habilita directamente un descendente, con lo cual tú haces un normal y en cuanto ves la animación tienes que golpear con el descendente con el ataque normal y esto lo facilita. Es así de sencillo. Lo importante del elemento es que tiene 2 cargas, que tiene 9 segundos de cooldown, que te activa un bufo 5 segundos y que te permite hacer el combo correcto. Luego, la ulti. La ulti inicial es un descendente que a talento 10 escala un 1000% del escalado de ella. Es una burrada. Y luego tiene 70 de coste, luego tiene otro escalado que vas a poder repetir unas 3-4 veces por rotación, de normal y AC0 3 veces por rotación, que es otro escalado del 724%. Es el doble escalado que Gaming, teniendo en cuenta que ella no va a derretir como Gaming, que hace el doble daño con Citrali. Se acerca. Con lo cual, podríamos tener en cuenta que podría el daño total de ella acercarse al daño total de Gaming si tenemos en cuenta pues constelaciones y demás. Habría que ver también los mínimos a C0, ¿no? Y luego, la habilidad, o sea, la ultimate, esto es lo curioso, resetea su cooldown para que puedas tirarla las veces que te dé la gana, siempre y cuando tengas energía. ¿Cuánto es el coste de la segunda y tercera ulti cuando reseteas el cooldown? 30 de coste. Con lo cual, si pretendes tirar la ulti al principio de la rotación y luego una segunda y una tercera ulti, vas a tener que utilizar 130 de energía. Recordemos que el límite actual es de Raiden y de Jai con 90 de coste, que es muchísimo. Pero ella, como tiene muchos elementales, tirarás 3-4 elementales por rotación, igual generas muchas partículas y las reabsorbes con Varesa. ¿Todo esto para qué sirve, Phil? Esto es mucho texto. ¿Qué pasa? Pues básicamente, todo este conjunto de habilidades elementales, estados, mucho texto, puntos de Night Soul para arriba, para abajo, energías, cooldowns, es para que el combo sea algo así como, y esto se pulirá cuando estés jugando el personaje y cambia con la C2, muy poco, pero el combo es algo así como elemental ulti nada más empezar, un ataque normal que te va a habilitar saltar y caer un descendente, se te va a habilitar la ulti y vas a poder tirar la ulti que hará otro descendente y harás una especie de combo que dura unos 4 o 5 segundos y ese combo lo vas a repetir 3 veces, 4 veces en teoría con la C2. Es decir, es como un combo donde haces 3 descendentes, uno que se desencadena con tu elemental, uno se desencadena con el ataque normal que te habilita un cargado que luego saltas y haces un descendente, y un descendente con tu ultimate, que es un descendente más fuerte que los anteriores por escalado. Y en rotación a C0 puedes hacer entre unos 9 y 10 descendentes, que prácticamente es más que Gaming. Gaming, de hecho, revienta a los enemigos, pero creo que hace cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si lo haces bien, 7, 8 si ya eres Jesucristo, pero al octavo descendente vas a perder ciertos bufos. Ella va a poder hacer entre unos 9 y 10 descendentes porque los hace muy rápido, más rápido que Gaming. Eso es número 1. Y número 2, este coste de 130 para tirar la primera ulti de 70, la segunda ulti de 30 y la tercera de 30 va a hacer que muy posiblemente a C0, porque hay una constelación que le da mucha energía, Obviamente, Hoyoverse tenía que hacer esto. a C0 vas a tener que llevar quizás un reloj de recarga, o si no tienes un reloj de recarga, quizá mucho substat de recarga para llegar a 180 por lo menos, porque si no va a ser complicado tener las ultis todo el rato y hacer el combo correcto. Que de hecho, no tenía esta luz, ahora me veis mejor. Darle un like al vídeo porque me veis un poquito mejor, se me olvidó esta luz. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, talentos.
Dice, después de usar la habilidad elemental, Varesa gana otro estado más, 5 segundos. La elemental la vais a castear 3-4 veces, con lo cual ese estado lo tendréis siempre activo. Pero es para hacer el combo correcto que dura 5 segundos, para que sigáis bien la cadena. Dice, durante este estado ganas 25% de daño en descendentes, y si estás en este estado que he explicado antes de Fear y Passion, mucho texto cuando consigues el máximo de puntos de noctambulismo, pero que recordar que durante cada rotación los ganas y los pierdes todos, el descendente es 50% de daño infligido y no 25%. Entonces, ¿cómo funciona este talento? Pues a C0, porque la C1 luego hace que esto se modifique, a C0 habrá algunos descendentes que ganen el 25 de bono y algunos descendentes, sobre todo los que tengas la barra llena y los tires con la ulti, es decir, de los 9-10 que puedes tirar, mínimo 3, quizá 4 si lo haces muy bien, van a tener el 50% de daño infligido. Es decir, habrá unos descendentes un poco más, números más grandes y otros no tanto, pero un daño estable muy bueno. Segundo talento de ascensión. Cuando se activa un Night Soul Burst, que es esta explosión noctámbula que aparece en la pantalla, que los editores estarán poniendo por aquí, Varesa gana 30% de ataque. Y tienes 2 stacks. ¿Cuál es el único personaje actualmente del juego y de Natlan que permite que haya 2 explosiones noctámbulas por rotación? Xilonen. Entonces, este talento es para que siempre gane ella misma 30% de ataque, que ya es fuerte de por sí. Pero aparte, si juegas un equipo con Xilonen, por ejemplo, Varesa, Nahida, Xilonen, Jansan, imaginar que no tenéis a Xianyun, o por ejemplo un monoelectro, aquí hablé de Nahida, con lo cual es un Aggravate, pero un monoelectro sin Nahida, que sería un Varesa, Xilonen, Xianyun y Jansan, eso sería un monoelectro de Varesa y será un buen equipo. Pues en esos equipos está Xilonen, como activa 2 bursts noctámbulos, ganas 60 de ataque, no 30, 60. Es una locura, es el triple que un set de nobleza. Entonces, es para que también si juegas algún equipo con Xilonen o no tienes a Xianyun compense, o si quieres jugar estos monoelectros también te compense jugar con Xilonen. Es básicamente ese talento. Y luego el resto de talentos son los típicos de explorar por Natlan, puntos de flojisto, el tema de intercambiar entre personajes de Natlan en medio de estar volando y esas cosas, pues ya está. ¿Está fuerte en este punto Varesa? Número 1, el gameplay es frenético, increíble. Se ve desde lejos como una especie de Gaming Electro, pero cuando os fijáis un poquito más en el gameplay es hasta divertido y se nota que hacéis muchas más cosas que Gaming. ¿Puede ser esto complicado para los jugadores? Creo que han intentado que no. Creo que han intentado que sea elemental ulti y saltitos y descendentes como Gaming, a pesar de que la elemental ya te active el primer normal y el primer... O sea, tienes que hacer ese primer normal, pero luego el normal ya haga el cargado y el cargado lo que hace sea el saltar, para el saltar ya hacer descendentes. Es decir, tienes que spamear el botón de pegar y ya con el botón de pegar salta y hace un descendente. Es decir, es frenético y se ve mejor. ¿Será más difícil? No lo sé. ¿Puede hacer más daño que Gaming? Mi suposición es la siguiente. Parece que sí por los escalados. Parece que sí por el set, que da 100% de daño infligido. Y parece que sí por Jansan, que es un soporte muy dedicado para ella, para Mabuika y para personajes de Natlan. Solo con Jansan C6 mejoraría mucho más aún, pero si no, igual con C2 Jansan mejora mucho. Creo que por... No sé qué opináis en los comentarios, pero creo que por deducción sí van a intentar que este personaje 5 estrellas mejore a Gaming en descendentes, creo. Pero también creo además que al ser un personaje de Natlan y prácticamente menos Chasca, todos los personajes de Natlan han power creepeado todo lo anterior que existía, creo que también va a seguir esa línea del power creep y se va a convertir en el mejor carry electro. ¿En qué punto estaría esto? En que... Esto, repito, es deducción, no soy el CEO, pero creo que estaría por encima de Raiden y de Clorinde y como mínimo a la par que Gaming. Si quieren volverse muy locos, capaz C2 Xianyun, C2 Varesa, C6 Jansan y ahí complementando con Nahida o con Xilonen, capaz puede superar a Gaming, no lo sé. Hasta ese punto ya no lo sé y habrá que esperar a que salga el personaje. Pero quieren hacer todo esto desde luego y quieren que sea otro power creep y desde luego ahora con todo lo que ha montado en redes sociales y la publicidad que tiene este personaje, seguramente más todavía, la verdad. Y constelaciones para acabar el vídeo. C1 y C2 principalmente. El arma... Creo que ya lo conocéis, pero si no también la explico. El arma es 674 ataque base, como el Midsplitter, muy alto. 44 daño crítico en su stat, como el Midsplitter. Y luego la pasiva te da 28% más de ataque. O sea, es una locura la cantidad de buffos que recibe este personaje.
Y luego la otra pasiva hace que puedas ganar, según las condiciones, 28 de daño crítico en descendentes y otros 40 de daño crítico en descendentes. Esto puede hacer que en muchas ocasiones te pases de 250 daño crítico y hay que equilibrar y calcular, pero también esa pasiva que divide esos 28 y 40 daño crítico independientemente, también es para que no todos los personajes con este catalizador se vuelvan rotos a descendentes. Ejemplos, una Bárbara descendente rara, que creo que no habéis visto lo que hace Bárbara, pero con este arma puede mejorar. Un Nubilet raro a descendentes que también puede meter 200, 300 por descendente. Una Citlali a descendentes de crío también, que puedan hacer cosas muy locas. Una Mona a descendentes, por ejemplo, con Xiangling también y cosas así. Y ese arma lo han nivelado de esa forma. Pero, por supuesto, el total de crítico que te da ataque base alto, 28% de ataque, y te da 44 más 40 de la pasiva, 84, 84 más los otros 28, te da más de 100 de daño crítico ese arma. Es decir, prácticamente si no tienes el arma tienes que tener cerca de 150 apenas de daño crítico en los substat, como mucho, y ella escala con probabilidad. Es una locura realmente. Las constelaciones. C1. El efecto del talento pasivo, este que os dije que a veces da 25 y otras 50 si está en estado de Fairy Passion, pasa a darte 50% todo el rato. Es decir, te va a dar 25% más daño en descendentes en más de la mitad de los descendentes de la rotación. ¿Es daño? Es bastante daño y está fuerte. Y luego, aparte, te va a dar 35% más de ataque. Esto es una locura, gente. Va a capear la proporción de sobra, le va a sobrar todo. Y va a recibir una cantidad de buffos de descendentes con Xianjun y con el set y con su arma que no tiene sentido. ¿Está fuerte? Está fuerte. Es un 25 de daño infligido, pero no en todos sus descendentes, sino en unos pocos, pero más de la mitad de la rotación, y un 35% extra de ataque. Está fuerte. La C2, ¿qué hace? Pues aquí viene la locura. Primero, hay un estado que se llama Apex Drive de su ulti, que ahora se va a activar todo el rato, con lo que siempre te va a dar en la ulti un escalado que hay superior en el daño descendente. Resumen, es decir, es más daño de descendentes parecido a la combinación de la C1. Pero aquí viene lo fuerte. Aparte, cada descendente, todos y cada uno, te van a dar 11.5 de energía a Bereza sin un cooldown interno de un segundo ni nada raro. ¿Qué significa? Que si no tienes la C2, el digamos balance o nerf a Bereza va a ser construirle 180 de recarga, pero una vez consigas la C2 es muy posible que ya no haga falta 180 de recarga, sino 130, 140, una cosa más normal, y ya puedas construir todo pues proporción crítica y ataque. Y maestría, si vas a Aggravate. Si no vas a Aggravate y vas a Mono Electro, pues sin maestría. Pero si vas a Aggravate, con maestría. Ahí veremos qué es más fuerte, ¿no? Lo jugaremos y lo probaremos en directo. Entonces, se vuelve muy rota, porque cada descendente te regenera 11.5 de energía y esa ulti de 30 de coste, normalmente harás 2 descendentes antes de tirar esa ulti. Con lo cual, pasa de coste de 30 a coste de menos de 10. Coste de menos de 10 literalmente, y la ulti de 70 seguramente al acabar los últimos 3 descendentes pasa de coste 70, seguramente hagas 3 descendentes para acabar la rotación y te quedes en coste de 40 en tu ulti normal, es decir, pasas de coste de 130, digamos, en una rotación normal, a coste de 60, una cosa así, y habilitándote quizás la posibilidad de meter, en vez de 3 combos de unos 4 o 5 segundos, como dije que tiene AC0, 4 combos, ya que aquí no tendrás ya problemas con la energía y tu habilidad elemental se resetea, con lo cual podrás tirar 4 elementales, 4 ultis, y a lo mejor en vez de 9, 10 descendentes puedes llegar hasta 12 descendentes, ¿no? ¿Está fuerte? Está fuerte. ¿Que va a lo mejor a quedar limitada, o que a lo mejor depende de constelaciones, o que a lo mejor el tema de larga energía es un tema importante y a C0 requiere tanta recarga que ya no puedes aprovechar tanto el resto de stats y el daño se ve más limitado a C0? Es posible también, porque en Natlan están haciendo mucho el personaje de Zero está interesante, está llamativo y hace números grandes. Kinich y Molani son exactamente así. Pero con constelaciones de repente se vuelven una locura. Concretamente Kinich, ya sabéis que los bolazos pasan a 500.000, o incluso yo metí 1.000.000 de un bolazo con Kinich y luego más bolazos de 600.000 continuos. Es decir, ¿puede que sea para ballenas? No. Si Gaming es muy bueno a C6 y de base hace todo bien a C1, es muy posible que Bereza C0 ya haga todo muy bien y se posicione como mínimo, yo creo, y lo veremos, y me puedo equivocar, en los top 10 equipos del juego. Y a C2, pues quizá hace todo esto que os dije de mejorar a Clorinde, mejorar a Raiden, y en mi opinión capaz la ponen a la altura de Gaming. Capaz no, lo veremos. Un poquito más, dejadme en los comentarios después de ver el kit qué pensáis vosotros del kit, o qué creéis que puede pasar con este personaje. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñi y chaito.